En el resplandeciente mundo de la antigua Roma, tras las columnas de mármol y los palacios dorados, existía una oscura realidad que la historia a menudo ha optado por olvidar. Si bien celebramos las conquistas militares, las maravillas arquitectónicas y las innovaciones legales de Roma, rara vez hablamos de quienes pagaron el precio más alto para mantener este esplendor. Jóvenes obligados a vivir en servidumbre como concubinos de los ricos y poderosos. No eran simples sirvientes o esclavos que realizaban tareas domésticas. Eran seres humanos atrapados en un sistema diseñado para explotar su juventud, belleza y vulnerabilidad para el placer de la élite romana. Sus historias revelan una faceta del Imperio Romano que desafía nuestra visión romántica de esta antigua civilización, exponiendo la brutal realidad de lo que significaba ser impotente en un mundo donde la fuerza imperaba. Antes de sumergirte en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te gusta aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle a me gusta y suscribirte para recibir más contenido como este. Después, por favor, comenta abajo para saber desde dónde nos escuchas. Me parece increíble que estemos explorando juntos estas historias antiguas de diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. La relación del Imperio Romano con la compañía íntima era muy distinta a la que conocemos hoy en día. Donde hoy podemos ver límites claros entre el consentimiento y la coerción, los romanos veían una compleja jerarquía donde el poder lo determinaba todo. En la base de esta jerarquía se encontraban los jóvenes, a menudo extraídos de territorios conquistados o nacidos en la esclavitud, quienes se veían obligados a asumir roles que nunca eligieron. Estos jóvenes, algunos apenas adolescentes, fueron seleccionados no por sus habilidades ni su inteligencia, sino por su apariencia física y su aparente capacidad para entretener a sus amos. Vivían en constante incertidumbre, sin saber cuándo serían convocados, qué se esperaría de ellos ni cómo su negativa o sumisión podrían afectar su supervivencia. El proceso de selección en sí mismo era deshumanizante. Los romanos adinerados visitaban los mercados de esclavos, de forma similar a como la gente moderna visita una subasta de ganado, examinando a las posibles compras por sus atributos físicos, edad y origen. Los jóvenes griegos eran especialmente elogiados por su supuesto refinamiento y educación, mientras que los de las tribus germánicas eran valorados por su tez clara y complexión robusta. Los compradores no mostraban ninguna consideración por el terror que estos jóvenes debieron sentir, expuestos y vulnerables mientras desconocidos debatían su valor. Una vez adquiridas, estas concubinas entraban en hogares donde sus vidas ya no eran suyas. Se esperaba que estuvieran disponibles a toda hora, que anticiparan las necesidades de su amo antes de que se las pidiera y que mantuvieran una apariencia de participación voluntaria, independientemente de sus verdaderos sentimientos. El costo psicológico de esta existencia es incalculable. Imaginen verse obligadas a sonreír y a mostrarse agradecidas mientras soportan un trato que violaba todos los aspectos de su dignidad y autonomía. La rutina diaria de un concubino variaba según las preferencias y el estatus social de su amo. Algunos vivían en lujosos aposentos, vestidos con ropas finas y con acceso a educación y actividades culturales, pero siempre con el entendimiento de que estos privilegios tenían un precio. Otros vivían en condiciones apenas mejores que las de los esclavos comunes. Solo se les llamaba cuando su amo necesitaba su compañía, y luego eran devueltos a aposentos donde carecían de privacidad, pertenencias y esperanza de escapar. Lo que hacía particularmente trágica su situación era la total falta de protección o recurso legal. Si bien el derecho romano otorgaba cierta protección a los ciudadanos e incluso ciertos derechos a los esclavos, los concubinos ocupaban una zona gris donde los deseos de su amo prevalecían sobre cualquier consideración por su bienestar. No podían buscar ayuda de las autoridades, no podían forjar relaciones significativas con los demás y ni siquiera podían expresar su sufrimiento sin arriesgarse a ser castigados. La manipulación psicológica que soportaban estos jóvenes era quizás incluso más dañina que los aspectos físicos de su servidumbre. Los amos solían emplear técnicas diseñadas para quebrantar su resistencia y crear dependencia. Algunas concubinas recibían privilegios especiales o demostraban una bondad temporal, solo para que les retiraran estos regalos como castigo por percibidos desaires. Esto creaba un estado constante de ansiedad y confusión, ya que nunca sabían si estaban a favor o enfrentaban un castigo. Muchos amos aislaban deliberadamente a sus concubinas de los demás miembros de la familia, impidiéndoles forjar amistades o alianzas que les brindaran apoyo emocional.
Este aislamiento era especialmente cruel para los jóvenes, arrancados de sus familias y comunidades, ya que les impedía mantener cualquier conexión con sus antiguas identidades o culturas. La naturaleza competitiva de algunos hogares añadía otra capa de tortura psicológica. Cuando los amos mantenían varias concubinas, a menudo las enfrentaban entre sí por atención y privilegios. Esto impedía la solidaridad entre las víctimas y creaba un ambiente de tensión y traición constantes. Los jóvenes que podrían haber encontrado consuelo en experiencias compartidas se encontraban compitiendo por el favor de su amo, sabiendo que perderlo podía significar un trato aún peor. La educación que recibían algunas concubinas era en sí misma una forma de control. Si bien aprender a leer, escribir y participar en debates filosóficos podía parecer una oportunidad, estas habilidades se enseñaban principalmente para convertirlas en compañeras más entretenidas. Se esperaba que pudieran hablar de literatura y política, pero solo de maneras que complacieran a sus amos. Su educación era otra herramienta utilizada para moldearlas y convertirlas en objetos más perfectos para él. Disfrute de su dueña. La apariencia física se mantenía mediante estrictos regímenes que las concubinas no tenían más remedio que seguir. Debían hacer ejercicio con regularidad, mantener dietas específicas y someterse a prácticas de aseo personal que las mantenían con un aspecto juvenil y atractivo. Algunas incluso recibían tratamientos cosméticos o cirugías para modificar su apariencia según las preferencias de su amo. Estos procedimientos se realizaban sin conocimientos médicos modernos ni analgésicos, lo que los hacía peligrosos y dolorosos. La ropa y las joyas que usaban las concubinas servían tanto como adornos como símbolos de propiedad. Los amos a menudo se enorgullecían de la belleza con la que vestían a sus compañeras, tratándolas como muñecas vivientes en lugar de como seres humanos. Lo irónico era que, aunque las concubinas pudieran envolverse en seda y oro, permanecían completamente impotentes bajo estos hermosos atavíos. Viajar era otro aspecto de sus vidas que podría parecer privilegiado, pero en realidad era otra forma de control. Algunas concubinas acompañaban a sus amos en viajes a otras ciudades o provincias, pero estos viajes nunca eran. Me despierto antes del amanecer, todos los días, sin importar la ciudad o la villa. No hay lugar al que pueda llamar hogar, solo las habitaciones que me han sido asignadas, los rostros que debo complacer y las máscaras que debo usar. No soy libre. Ni siquiera estoy verdaderamente viva como alguna vez imaginé que podría ser la vida. Soy una propiedad, comprada y trasladada a voluntad de mi amo, de quien se espera que me adapte y sirva con silenciosa gracia, ya sea en los salones de mármol de Roma o en los jardines de una finca lejana. Entre los esclavos, a veces me envidian por mi ropa suave y mi comida. Entre los libres, soy invisible, o peor aún, una fuente de diversión o disgusto susurrado. Lo cierto es que mi consuelo es una jaula forrada de terciopelo, y mi alma lleva grilletes que nadie ve. Mi familia, me temo, debe creerme muerto. Ojalá así sea. Es mejor llorar una tumba que preguntarse si su hijo vive en este estado, sin permiso para enviar noticias, sin saber si sigo siendo yo mismo o una nueva persona impuesta por las exigencias de otros. A veces, en la oscuridad, recuerdo la voz de mi madre o la risa de mi hermano. Entonces me pregunto si los reconocería ahora, o ellos, a mí. No me vendieron por mis deudas, sino por las suyas. Lloraron cuando me llevaron. Intenté ser valiente por ellos, pero solo era un niño. Aquí se espera que sea más de lo que soy, un actor, un amante, una sombra del deseo ajeno. Los demás esclavos apartan la mirada o se burlan de mí en susurros, pero sé que su crueldad es solo el reflejo de su propio miedo. ¿Escapar? Algunos lo intentan. La mayoría son atrapados. El castigo se hace público para que la esperanza muera en todos los que observan. He visto a amigos humillados, golpeados o simplemente desaparecidos, y por eso lo soporto. Ni siquiera la muerte me corresponde elegir. Los amos nos protegen de nosotros mismos con el mismo celo que nos protegen de los demás. La religión no me consuela. Mis oraciones no son escuchadas. Los dioses del hogar no responden, y no se me permite adorar como me traía paz de niño. He aprendido a mantener mi fe oculta, mis labios moviéndose en silencio, mis esperanzas encogidas en mi corazón. Me entrenaron para esta vida, o eso me dijeron. Me enseñaron música, poesía, a hablar con elegancia y entretener con ingenio, a sonreír cuando quería gritar y a obedecer sin rechistar.
He aprendido bien estas lecciones. Mi amo me elogia, me exhibe ante sus invitados, espera que brille y divierta. Sin embargo, cuando mi belleza se desvanezca, cuando la juventud se acabe, sé qué será de mí. Me venderán o me desecharán, quizá me pondrán a trabajar en las cocinas o los establos. Quizá me envíen a un hogar más duro donde nadie recuerde el nombre que una vez llevé con orgullo. Algunos compañeros simplemente quedan atrás, su utilidad termina. Si tengo suerte, quizá encuentre un poco de paz antes del fin. Las otras concubinas y yo tenemos nuestros propios secretos. Una mirada, una caricia, una palabra dicha justo así. Compartimos advertencias y consuelo, tanto como nos atrevemos. Estos momentos de bondad son los que nos impiden perdernos por completo. A veces, veo mi propio reflejo y me pregunto quién me devuelve la mirada. Ya no soy el niño que fui. No soy el hombre en el que podría haberme convertido. Soy una figura creada para el placer de otros, un adorno viviente que pasa de mano en mano. A esto lo llaman civilización, pero no hay nada de civilizado en lo que nos hacen, nada de honorable en el sufrimiento que tan fácilmente se ignora. Sin embargo, sobrevivo. Aprendo, recuerdo, espero. No olvido quién fui, no del todo. Guardo ese recuerdo, a salvo en mi interior, esperando el momento en que quizás pueda ser más de lo que me han hecho. Pero en comunidades y culturas enteras, el entrenamiento y condicionamiento de las concubinas implicaba no solo el aprendizaje de habilidades específicas, sino también la manipulación psicológica diseñada para romper su resistencia y crear dependencia. Los amos y sus agentes se volvieron expertos en identificar y explotar las debilidades psicológicas, empleando técnicas que hoy se reconocerían como abuso sistemático. La vestimenta y la ornamentación de las concubinas cumplían múltiples propósitos más allá de la mera decoración. Estos objetos marcaban su estatus, demostraban la riqueza y el buen gusto de su amo, y eran un recordatorio constante de su falta de autonomía. Incluso su apariencia física no les pertenecía. Las prácticas médicas y de aseo impuestas a las concubinas a menudo implicaban procedimientos dolorosos, peligrosos o que las desfiguraban permanentemente. Estas prácticas se realizaban sin tener en cuenta su consentimiento ni su comodidad, tratando sus cuerpos como objetos modificables según las preferencias de su amo. El impacto psicológico de crecer o pasar sus años de formación en tales circunstancias generó daños duraderos que afectaron todos los aspectos de la vida de estos jóvenes. Nunca tuvieron la oportunidad de desarrollar conceptos normales de consentimiento, autonomía o relaciones sanas, lo que dificultó enormemente su recuperación, incluso si finalmente lograron la libertad. El aislamiento social impuesto a muchas concubinas les impidió desarrollar las habilidades y conexiones sociales, que podrían haberles ayudado a sobrevivir o escapar de sus situaciones. Este aislamiento era a menudo deliberado, pues los amos querían impedir que sus propiedades formaran alianzas o recibieran apoyo externo. Los cálculos económicos que determinaban el destino de las concubinas reducían a los seres humanos a simples valores monetarios, cuyos precios fluctuaban según factores como la edad, la apariencia, las habilidades y el origen. Esta mercantilización facilitaba que los amos justificaran su trato como objetos desechables en lugar de como seres humanos merecedores de dignidad y respeto básicos. El impacto en la sociedad romana de la normalización de este nivel de explotación y deshumanización se extendió mucho más allá de las víctimas inmediatas. Una cultura que podía aceptar el abuso sistemático de jóvenes vulnerables estaba dispuesta a aceptar otras formas de crueldad e injusticia, contribuyendo al patrón más amplio de opresión que caracterizó gran parte de la historia romana. Los escasos atisbos que tenemos de resistencia y rebelión entre las concubinas revelan las medidas desesperadas que algunas tomaban para afirmar su humanidad y dignidad. Estos actos de desafío, aunque a menudo inútiles y severamente castigados, demuestran que el espíritu humano no podía ser completamente aplastado, ni siquiera en las circunstancias más opresivas. Los sistemas religiosos y filosóficos de Roma no brindaban protección ni consuelos significativos a estas víctimas. Si bien los romanos debatían complejas cuestiones de ética y virtud, aparentemente no veían contradicción entre estos nobles ideales y la explotación sistemática de jóvenes indefensos. Los ritmos estacionales de la vida social romana creaban patrones predecibles de explotación, y ciertas épocas del año exigían más tiempo y energía a las concubinas. Estos patrones implicaban que, incluso en periodos relativamente tranquilos, vivían con la certeza de que se avecinaban épocas más ajetreadas y exigentes.
El impacto de este sistema en las familias y comunidades de las que se sustraían las concubinas es innegable. La pérdida de jóvenes a causa de este tráfico afectó no solo a las víctimas inmediatas, sino a redes sociales enteras, contribuyendo a la perturbación y el sufrimiento generalizados causados por la expansión y la explotación romanas. El entrenamiento y la preparación de las concubinas implicaban técnicas sistemáticas para romper sus defensas psicológicas y fomentar su sumisión. Estos métodos se perfeccionaron a lo largo de generaciones de práctica, creando un sistema eficaz y con un impacto devastador en sus víctimas. El marco legal de la sociedad romana carecía de protección significativa para las concubinas, tratándolas como propiedades en lugar de personas con derechos. Esta invisibilidad legal también hacía invisible su sufrimiento, permitiendo a los amos actuar con total impunidad mientras la sociedad hacía la vista gorda. Los incentivos económicos que impulsaban este sistema crearon un ciclo de explotación que se perpetúa, pues las ganancias del tráfico de seres humanos fomentaban la captura y el abuso continuos de jóvenes. Romper este ciclo habría requerido cambios fundamentales en la sociedad y los valores romanos que nunca se materializaron. El condicionamiento físico y psicológico impuesto a las concubinas estaba diseñado para crear una sumisión perfecta, pero el coste humano de este condicionamiento era enorme. Los jóvenes eran sistemáticamente despojados de su autonomía, dignidad y sentido de identidad, y a menudo nunca recuperaban estos aspectos esenciales de la humanidad, incluso si posteriormente alcanzaban la libertad. Al reflexionar sobre estas historias olvidadas de sufrimiento y supervivencia, debemos recordar que detrás de cada estadística histórica había un ser humano real, con esperanzas, miedos y sueños que nunca se permitieron florecer. Las concubinas de la antigua Roma no eran notas a pie de página de la historia, sino individuos cuyas experiencias revelan importantes verdades sobre el poder, la explotación y la resiliencia humana. Sus historias nos retan a mirar más allá de las fachadas de mármol y los tesoros dorados de la antigua Roma, para ver el coste humano de la grandeza de esta civilización. Nos recuerdan que el progreso histórico a menudo se produjo a expensas de los miembros más vulnerables de la sociedad, y que el precio del lujo y el poder a menudo lo pagaron quienes no tenían otra opción. La naturaleza sistemática de esta explotación demuestra la facilidad con la que las sociedades normalizan e institucionalizan la crueldad cuando ésta favorece los intereses de los poderosos. La capacidad de los romanos para mantener sistemas filosóficos y legales complejos, al mismo tiempo que operaban esta red de tráfico de personas, muestra cuán selectivo puede llegar a ser el razonamiento moral cuando desafía las estructuras de poder existentes. Las experiencias de estos jóvenes también ilustran la increíble resiliencia del espíritu humano. A pesar de enfrentarse a circunstancias diseñadas para quebrantarlos por completo, muchos encontraron maneras de mantener cierta autoestima y dignidad. Sus pequeños actos de resistencia, sus momentos de conexión con los demás y su determinación para sobrevivir representan triunfos de la humanidad sobre la deshumanización sistemática. Comprender sus historias nos ayuda a reconocer patrones similares de explotación y abuso en nuestra época. Si bien las formas específicas pueden haber cambiado, las dinámicas subyacentes de poder, vulnerabilidad y opresión sistemática siguen vigentes hoy en día. Sus experiencias sirven de advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando las sociedades permiten que los poderosos traten a otros seres humanos como objetos para su placer y beneficio. El silencio que ha rodeado estas historias durante tanto tiempo refleja nuestra continua incomodidad al reconocer la magnitud de la injusticia histórica. Al rescatar estas voces olvidadas de la conciencia histórica, honramos su memoria y recordamos nuestra obligación de evitar que se repitan abusos sistemáticos como este. Las concubinas de la antigua Roma vivieron y murieron en circunstancias que ningún ser humano debería tener que soportar. Sus historias merecen ser recordadas, no como curiosidades históricas fascinantes, sino como testimonios del sufrimiento y la resiliencia humanos. Al recordarlos, reconocemos su humanidad y nos comprometemos a construir un mundo donde dicha explotación sea imposible. Su legado nos reta a examinar el trato que nuestra sociedad dispensa a sus miembros más vulnerables y a preguntarnos qué podrían descubrir los historiadores del futuro sobre las injusticias sistemáticas que hoy elegimos ignorar o aceptar. Las preguntas que sus historias plantean sobre el poder, el consentimiento y la dignidad humana siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace 2000 años. En definitiva, la horrorosa vida de un concubino en el Imperio Romano sirve como un duro recordatorio de que los mayores logros de la civilización a menudo se basan en cimientos de una crueldad indescriptible. Al comprender y reconocer esta verdad, honramos a quienes sufrieron y nos comprometemos a garantizar que esa deshumanización sistemática nunca más se
Convierta en el precio oculto del progreso y la prosperidad.